Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. De la personalidad de Henry, es una gran persona, una excelente persona, una persona intachable, muy correcta en sus cosas, y los gustos que él más tenía era el pescado. Le encantaba el pescado y esa era su comida favorita. Cualidades muchísimas. Henry tiene muchísimas cualidades, una persona sonriente, amable, con mucha carisma, una persona que no guardaba rencor, una persona con un gran liderazgo. El líder es aquel que escucha, aquel que aporta, aquella que apoya. Esas son las personas grandes líderes. Por eso se destaca como el padre del campesino, porque era entregado a su comunidad. Recuerdos de Henry, muchísimos. Sus caricias, sus cariños, su risa, su apoyo, porque era una persona que él me ayudaba, me apoyaba muchísimo, siempre me enseñó que yo tenía que salir adelante, que tenía que superarme, que tenía que estudiar, que tenía que salir adelante, que nunca me podía quedar en lo que estaba, sino que cada día dar un paso más. Y eso es lo que trato de cumplirle, seguir adelante, no dejarme achicopalar, no dejarme acabar ni destruir por los malos. Elibet Murcia es la prueba de que la admiración es uno de los cimientos del amor. Siempre habla de lo que su esposo, Henry Pérez, ha hecho por los campesinos del corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, norte de Santander, una región conocida como el Catatumbo. Henry es un líder comunitario y su día a día lo ha dedicado a crear proyectos que pudieran mejorar la vida de su pequeña comunidad y alejarla del conflicto armado. Por eso lo quieren tanto. Por eso la respuesta a la pregunta ¿quién es Henry Pérez? Se responde la mayoría de las veces con halagos. Nadie sabe dónde está Henry. Desapareció en enero de 2016. O bueno, lo desaparecieron. Y hoy su esposa y su gente lo buscan hasta debajo de las piedras. Soy Laura Dulce Romero, periodista de Colombia 2020 del Espectador, y en este episodio de Hablan los Desaparecidos contaremos la historia de Henry Pérez, uno de los más de 300 líderes sociales que han sufrido afectaciones después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC. Henry siempre ha sido un hombre de campo. Nació en Aguachica, Cesar, pero muy pequeño llegó al Catatumbo. Su pasión, dicen sus familiares, ha sido crear proyectos productivos. Y esas labores del campo las combinaba muy bien con el liderazgo social. Durante 5 años trabajó dentro del proceso de reparación colectiva que se adelantaba en su corregimiento, muy afectado por los grupos armados como los paramilitares y las guerrillas FARC, ELN y EPL. La lucha de Henry siempre era en pro del campesino, buscando proyectos productivos, porque ese era el momento cuando él desapareció. Estaba con el proyecto del caucho, con el proyecto de la piña, con el proyecto del limón, que eran los proyectos que él tenía para el beneficio de la comunidad, para reemplazar mecanismos de trabajo. Entonces él trabajaba en pro del campesino y esa era la lucha de él, ayudar al campesino, ayudar al campesinado de La Gabarra, abandonado por el Estado y cansado de tanta violencia. Hasta 2012, Henry fue presidente de la Asociación de Juntas de Acciones Comunales y fue certificado como conciliador en equidad, como titulan a las personas capacitadas por el Ministerio de Justicia en un programa especial para mediar entre la comunidad y los actores armados. También fue candidato al Consejo de Tibú por el Partido Liberal y ha trabajado con la misión de apoyo en el proceso de paz MAP-OEA. La pregunta que todos se hacen es,
Si ha sido un hombre tan visible y querido por la comunidad, ¿por qué y quiénes decidieron desaparecerlo? La última vez que yo lo vi a él en persona fue un jueves, un viernes. Él se fue aquí un viernes aquí a Cúcuta, él había venido acá a Cúcuta a pasar a médico, se pasó toda la semana aquí conmigo. O sea, él desapareció el 26, sería como el 23 más o menos, que lo vi por última vez, que hablé con él el día 25, que fue el lunes antes de él desaparecer en la noche. Ese lunes él me llamó muchísimas veces, muchas veces, a hablarme cosas, a decirme cosas bonitas, todo me lo contaba, que me llamó que él estaba en la finca y que ya se iba a acostar porque había muchos zancudos, pero se despidió normalito como siempre lo hacía, sin sospecha alguna, sin nada de pensamiento de que le fueran a hacer daño. El martes me quedé esperando la llamada que él siempre me tenía acostumbrada a llamarme a las 6 de la mañana. De 6 a 6 y media él me estaba marcando, siempre me marcaba y no. En el momento de la desaparición, Henry tenía 36 años y era presidente de la Asociación de Pequeños Productores del Catatumbo, Asoprocat. Sus amigos y familiares aseguran que nunca se presentaron amenazas en su contra, pero no niegan que su labor corriera riesgos. Lideraba la sustitución de cultivos de coca en Tibú, el tercer municipio cocalero de Colombia, según Naciones Unidas. Y para muchos fue una piedra en el zapato de los grupos ilegales que trataban de controlar el territorio y cooptar el movimiento social y campesino de la región. Y en el momento cuando lo desaparecen a él estaba en la finca de su propiedad, echándole agua, regando los palos de limón para que no se le secaran, que eso era costumbre que él tenía de hacerlo todos los días porque en ese año había mucho verano, iba y le echaba agua con un obrero, pero ese día él le dijo al obrero que se adelantara, que él ya le llegaba, que él terminaba de vaciar el agua que tenía por echarle a las matas y él no alcanzaba, pero que primero iba a cumplir una cita que un personaje le había hecho, de la cual él nunca regresó de esa cita, porque hasta el momento, en el momento que lo agarraron, inmediatamente le apagaron el teléfono, se lo quitaron, quién sabe qué fue lo que hicieron, y no se volvió a saber más de Henry. Después de la desaparición de Henry, los campos del Catatumbo se llenaron de miedo una vez más. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, cuenta qué sucedió en esta zona del país donde, según él, la paz aún no llega. La desaparición de manera forzada de Henry de manera inmediata tuvo un fuerte impacto en la región, en el corregimiento y sobre todo en la asociación de juntas y en las asociaciones de productores que él venía impulsando. Hubo mucho miedo porque el mensaje fue muy fuerte y era que cualquier líder comunal, social o campesino que se opusiera a los proyectos de los actores armados ilegales o a los impulsores de la guerra y la violencia en el territorio, podía morirse. Entonces, la comunidad lo que hizo fue reaccionar en la búsqueda. Hubo una inmensa campaña inicialmente de denuncia y de exigencia de aparición con vida con Henry, y luego, como siempre pasa en los casos de desaparición forzada, el tiempo y la falta de resultados de las investigaciones y la impunidad frente a los autores de la desaparición de Henry Pérez Ramírez fue cubriendo un manto de silencio en el territorio. Todo se detuvo. Oner Gabán, compañero de Henry y actual presidente de Asojuntas de la Gabarra, agrega a este comentario que el pueblo quedó completamente desorientado. Le cuento que bastante preocupante porque en una comunidad cuando hay un líder que lucha por el beneficio y desarrollo de la comunidad y desaparece de un momento a otro sin saber por qué, creo que es como cuando en una vivienda desaparece la cabeza superior que es el padre o si es posible la madre, queda todo descontrolado, ¿no? Muchos proyectos. ¿Qué consecuencias trajo? Pues imaginémonos tantas cosas que él tenía en mente
de hecho proyectos, lo acabo de decir, de hecho muchos proyectos que venían en beneficio y desarrollo para la comunidad. Entonces eso trajo un atraso bastante grande en las comunidades y en la comunidad en general acá del corregimiento de La Gabarra, porque todo quedó estancado ahí. A pesar de que la búsqueda de su familia, amigos y organizaciones de campesinos ha sido incansable, no se tiene ni una pista de su paradero. Lo único que encontraron fueron su sombrero y otras pertenencias que dejó en su casa antes de su desaparición. Las autoridades tampoco dan respuesta. ¿Qué ha pasado con su caso? Pues ni las autoridades dan una razón, no han dicho todavía qué ha pasado con la investigación, sigue ese caso impune, a nadie se les atribuye. Es un caso que como si lo hubieran olvidado ellos por allá, nosotros recordamos día a día y reunión en reuniones, que incluso ahí tenemos una valla que lo colocamos en el salón comunal, donde está él y los días que lleva desaparecido ya. Qué preocupante la situación porque un líder como esto ya debían haber socializado cómo iban las investigaciones, cómo iba el proceso en fiscalía, pero acá nadie dice nada. Incluso les han preguntado a las guerrillas que estaban o están en el Catatumbo, pero dicen que ellos no desaparecieron a Henry. Por un lado, el ELN sacó un comunicado desmintiendo que lo tuvieran secuestrado. Lo mismo hizo el EPL. Aunque las FARC tardó en hacer una declaración pública, hace una semana, en un encuentro para hablar sobre la verdad del conflicto armado en el Catatumbo, hecho por Colombia 2020, Emilio del Carmen Ropero, conocido en la guerra como Rubén Zamora, dijo que las FARC tampoco eran responsables. Es una lástima la desaparición de Henry, porque Henry era un excelente líder comunitario. Esa misma pregunta me la hicieron en Tibú y especialmente la esposa de Henry, que Monseñor recuerda. Yo hablé varias veces con él. Cuando ese periodo difícil, Jorge Iván, Henry era de los que se atrevía a ir a conversar con nosotros, a preguntar por gente que se perdía en La Gabarra, por ejemplo, que no se sabía quién lo tenía. Se desaparecían y Henry se embarcaba en una canoa y se iba a buscarnos 1 o 2 días hasta que nos encontraba y a ver si podíamos dar razón de alguna persona. Pero les puedo asegurar que las FARC no tiene responsabilidad con la desaparición del compañero Henry Pérez. Y decía en Tibú que ojalá pudiéramos recuperar el cuerpo. En los 11 municipios que integran la región del Catatumbo nunca ha habido cese al fuego. La guerra nunca terminó. Un ataque con explosivos en el Catatumbo dejó 3 militares y 2 civiles muertos. Además, por esta acción criminal, otros 2 uniformados resultaron heridos. Buenas noches. Un grave hecho de orden público se presentó en las últimas horas en Norte de Santander. Una comisión judicial fue atacada con explosivos. 2 personas murieron y 11 más resultaron heridas. La caravana fue blanco de un atentado cuando se dirigía de Tibú hacia La Gabarra. Entre los heridos hay civiles y policías. Las malas noticias sobre el Catatumbo en los medios de comunicación no paran. Las voces de este podcast coinciden en una conclusión. La desaparición y las afectaciones en contra de los líderes son la evidencia de que la paz aún no llega a los territorios. Dicen que está lejos, muy lejos, y que en el Catatumbo las cifras de la violencia están superando las del 2000, cuando esta región tuvo que aguantar masacres, desplazamientos y desapariciones de las incursiones paramilitares. Una época dura, dolorosa, que dejó las tierras sin quien las habitara. Todos esperaban que el proceso de paz les diera una tregua, pero eso no sucedió. El panorama lo explica mejor Wilfredo Cañizares. Después del proceso de paz con las FARC, del desarme efectivo del Frente 33 de las FARC en Norte de Santander, aquí no ha pasado nada, como no pasaba antes en la negociación, ni pasa después del desarme. Nosotros incluso en el último año hemos tenido unos escenarios de violencia más graves que los que vivíamos anteriormente. La situación de violencia que estamos viviendo actualmente en Norte de Santander, específicamente en los municipios de Tibú,
a lo largo de la frontera con Venezuela, en el área metropolitana de Cúcuta y en el municipio de Ocaña. Hemos regresado a cifras de hace 20 años, de secuestros, de atentados, de enfrentamientos con la fuerza pública, de grandes operaciones militares. Las desapariciones forzadas se han disparado en los últimos años, los homicidios se mantienen en tasas alarmantes, los desplazamientos forzados individuales y colectivos de comunidades regresaron a nuestra región. 2018 fue el peor año para los líderes sociales en Colombia. Según la organización Somos Defensores, se registraron 805 agresiones contra líderes sociales, 245 más que en 2017. En cuanto a las desapariciones, la organización asegura que el año pasado se registraron 4. Respecto a la primera pregunta de si la desaparición forzada es una agresión frecuente en el monitoreo que hacemos sobre líderes y lideresas sociales, no es una agresión frecuente. La agresión siempre más frecuente, la más voluminosa, para decirlo de alguna manera, son las amenazas, seguida de los asesinatos y los atentados. Y luego en un lugar más lejano está la desaparición forzada. Ella es Diana Sánchez, coordinadora del programa Somos Defensores. Aunque no es una agresión frecuente, Sánchez cree que es una de las que más impacta a la comunidad. Es tan grande como la desaparición de una persona en una familia, porque el líder social tiene un reconocimiento y tiene una labor muy importante en una comunidad. Y por supuesto que si a una persona de estas lo desaparecen, pues es un dolor para toda la comunidad por muchas razones. Bueno, primeramente por el dolor que implica el sacrificio físico de una persona querida. El otro es el temor que eso genera, porque obviamente mandan un mensaje, que los victimarios mandan un mensaje a toda la comunidad, porque no están desapareciendo solo a una persona que afecta a su núcleo familiar, están desapareciendo a una persona que tiene un radio de acción muchísimo más amplio, que es una comunidad en determinado territorio, y el mensaje es para todo el mundo. Ahora, el dolor de no saber nunca qué pasó con esa persona, lo que pasa con todas las personas desaparecidas, es decir, es una incógnita permanente, son unos puntos suspensivos con la esperanza de que algún día regrese. Es un dolor comunitario. Y así viven en La Gabarra. El IBET y la gente de este corregimiento quieren poner su punto final. Quieren volver a ver a Henry. Su esposa está convencida de que está vivo y que un grupo armado lo tiene secuestrado. Por eso no cesarán en su búsqueda. Pero lo único que yo sé y que sigo firme y sigo diciéndolo es que para Dios no hay nada imposible, y del cielo a la tierra no hay nada oculto, y Henry aparece tarde que temprano, pero Henry va a aparecer. Esa es mi confianza en Dios, y yo sé que va a ser así. Henry va a aparecer. Gracias por escuchar otro episodio del podcast Voces desde el Territorio. Esperamos que les haya gustado y que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @EEColombia2020 y en Facebook Colombia 2020. Si le gustó este podcast y quiere apoyar nuestro trabajo, suscríbase al periódico El Espectador. Le recomendamos oír otros podcasts como La Saga, Historias de Medio Ambiente, Ciencia y Género, o Esto es Amor, entrevistas de distintos personajes públicos que responden qué es el amor para ellos. Le dejamos los enlaces en nuestra descripción. Les habló Laura Dulce Romero. Hablan los Desaparecidos es un espacio de Colombia en Transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.